Buenos días chicos, buenos días a todo el Colegio Adonai Internacional. En esta oportunidad vamos a seguir justamente hablando sobre la fe, ¿ya? La fe, hablamos sobre tener fe tan solamente como un granito de mostaza y, y decirle a este árbol, muévete de este lugar al otro, o a esta montaña, muévete de este lugar a otro lugar, ¿no es cierto? Hemos hablado de la importancia de la fe justamente para agradar a Dios o para llegar delante de Dios. Eh, por la fe muchos hombres en la antigüedad, en la Biblia, han agradado a Dios, han tenido su confianza plena en Dios, han creído en que Dios justamente podía hacer tantas cosas por ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es Josué. Josué en la Biblia es uno de los personajes bíblicos más singulares, más increíbles. Un personaje que conquistaba naciones, luchaba contra pueblos, tumbaba murallas, se cruzaba el río Jordán por seco. ¿Y por qué creen ustedes que sucedía tantas cosas increíbles en su vida? Porque justamente él tenía fe, ¿no es cierto? Él tenía fe, él tenía confianza en Dios. Él a través de su fe sabía que Dios podía hacer esas cosas sobrenaturales por él. Entonces, entendamos algo muy importante. La fe, dice en la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios da la palabra, nosotros simplemente confiamos o escuchamos a Dios y confiamos en que Dios está con nosotros para poder justamente poner en práctica nuestra fe. Muchos pensamos, pero ¿qué necesitamos para poder agradar a Dios? O sea, ¿qué cantidad de fe necesitamos para poder agradar a Dios? En realidad, yo creo que todos tenemos fe. El detalle está en que no sabemos cómo usar esa fe. No sabemos cómo usar. Y casualmente, la característica de Josué fue de que él primero escuchaba la palabra de Dios y él, segundo, confiaba en que Dios estaba con él. Entonces eso es muy importante. Recordemos a ver un poco de la historia de Josué. Josué fue un gran general, por decir, de las tropas del ejército de Israel, un general que justamente fue adiestrado por Moisés en este caso, por Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Él confiaba plenamente en que Dios podía hacer muchas cosas sobrenaturales por él. Pero, ¿qué demandaba Dios de él? Que tenga confianza, o sea, fe, ¿no es cierto? Antes de cruzar justamente el río Jordán, después de cruzar todo el desierto, se vio justamente con esta primera dificultad, que era un río enorme, increíble, un río que justamente en esa temporada no se podía vadear o no se podía cruzar porque había crecido enormemente. Entonces, ¿qué es lo que primero se le hubiera ocurrido a otras personas? Teniendo todo un pueblo entero de miles y miles de personas detrás de él. ¿Qué es lo primero muchos de repente dijeron, pero bueno, hasta aquí nomás llegamos, creo que este fue nuestro fin, y hasta aquí terminó toda esa historia. No, Josué no. Josué escuchó la palabra de Dios, justamente, escuchó lo que Dios le había dicho. Primero, le había prometido entregarle la tierra prometida, ¿ya? Pero para ello tenía que cruzar justamente esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Josué. Josué le pidió a Dios, simplemente le pidió, yo me imagino un panorama de Josué, un Josué que se arrodilla ante Dios y le dice, ¿no? Dios mío, estoy delante de este río Jordán, diría, ¿no? Solamente tú sabes cómo haces las cosas y yo sé que voy a conquistar la tierra. Él no decía, mira, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Se lamentaba, no. Él confiaba en que Dios le iba a hacer llegar justamente a esa tierra prometida. Entonces, ¿qué hizo? Llegó el día en que tenía que cruzar el río, simplemente hizo lo que Dios le había dicho que haga, ¿ya? Hizo que delante de él marchara primero el arca, que justamente en ese tiempo representaba la presencia de Dios. Marchara, y el río empezó a abrirse, dice, detenerse y como un lago en ambos lados, y empezó todo el pueblo de Israel a pasar en seco. Esa fue la confianza de Josué hacia Dios, o sea, la confianza que Josué tenía en Dios.
¿no es cierto? Eso fue la primera escena, el primer evento que Josué, en el que Josué confiaba en Dios y ha hecho lo que tenía que hacer. Después se encontró con otro tremendo problema, que era los muros de Jericó. Eran, dicen, unos muros inmensos donde justamente eran casi impasables. Pero Josué recuerda que Dios le había prometido de que él iba a conquistar naciones, iba a conquistar pueblos, murallas, iba a destruir y un montón de cosas increíbles. Josué no se puso a lamentarse, no se puso triste, ¿qué hago? Pero he visto esta muralla y ahora no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, creo que aquí nomás... No, él seguía confiando en Dios porque tenía fe, tenía confianza. Y otra cosa muy particular que Josué tenía es que él obedecía lo que Dios le decía. Obedecía, simple. Dios le hablaba, Josué obedecía. Él no decía, pero no, obedecía. Entonces, ¿qué hizo? Para conquistar los muros de Jericó, Dios le ordena de que justamente tendría que dar vueltas por 6 días, dar una vuelta por día en todas las murallas de Jericó, una ciudad increíble, amurallada, con unas torres, yo me imagino, enormes, con unos soldados bien armados, porque dice en la Biblia que tenían muchos más soldados que el pueblo de Israel o que el ejército de Josué. Entonces, ¿qué pasó? Justamente Josué confiaba en que Dios podía hacer cosas increíbles, repetimos, confiaba en Dios, tenía fe, y él hizo lo que Dios le había dicho. Escuchó la palabra y él, sin decir, mira que no, él hizo. Dio las 6 vueltas tocando la trompeta, llevando justamente el arca, donde yacía, dice, la presencia de Dios. Y en el último día, o en el séptimo día, Dios le ordenó de que dé 7 vueltas alrededor, justamente, y en la última vuelta todos gritaron, tocaron los cuernos, dice, del carnero, como trompetas, y todos gritaron a viva voz. Yo me imagino que gritaron, ¿no? Gloria a Dios, o Dios vive por siempre, o Dios es nuestro guerrero, y etcétera, etcétera. Cosas increíbles, ¿no? Pasaron. Y las murallas que empezaron a caer. Todo sucedió conforme a lo que Dios le había dicho en su palabra. O sea, Dios le había hablado, Josué escuchó, y Josué simplemente creyó, confió, tuvo fe. Entonces, ¿qué entendemos? Que justamente nosotros hoy en día nosotros, y esa misma palabra se traslada a nuestra actualidad, esa misma palabra se traslada a nuestra actualidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos confiar, escuchar la palabra, escuchar lo que dice Dios a través de su palabra, y hacer, confiar, tener fe. Por eso, el concepto, pienso que todos tenemos fe, el detalle está en que no podemos cómo usar la fe, no sabemos cómo usar la fe. Por eso es que Dios nos habla la palabra. Tomemos el ejemplo de Josué. Josué escuchó la palabra sin murmuraciones, no dijo, mira, pero esto o aquello, tengo este problema. Fue y obedeció a Dios, simplemente obedeció y se desató la fe. Increíble, ¿no, chicos? Así que les animo a que tengan fe, confianza en que ustedes pueden lograr muchas cosas, confianza en que todas esas barreras que ustedes puedan ver en su delante, simplemente puedan ser nada delante de Dios y puedan hacer lo que ustedes, o lograr lo que ustedes quieran. Es muy importante. Así que recuerden a Josué como un héroe de la fe. Ya, chicos, así que quiero que oremos un momento con ustedes y darle gracias a Dios y Dios pueda justamente activar esa fe que nosotros justamente tenemos. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, creemos que eres bendito. Señor, te pedimos por que tú puedas, Señor, activar esa fe que tenemos, Señor, depositada en nosotros, y podamos, Señor, saber usar esa fe, y podamos escuchar tu palabra sin murmuraciones, y poder cumplir tu palabra y hacer lo que dice en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, chicos, bendiciones. Dios los bendiga. Así que fortalezcamos nuestra fe.